Bueno, la tecnología nos da las facilidades de disminuir las barreras, de comunicarnos, de acortar tiempo y distancias, y a veces ella misma se convierte en una barrera, tiene una doble funcionalidad, así que en primer lugar les quiero pedir disculpas por este retraso que hemos sufrido, que finalmente hemos logrado resolver. Sin más, para no perder tiempo, voy a dar inicio a la presentación de este webinario que está organizando la REPIT, que es la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial. Mi nombre es Nahuel Odone y soy miembro fundador de la REPIT. En esta fecha y con el objetivo de festejar el Día Mundial del Docente y también el Día Mundial del Hábitat, hemos organizado un panel sobre docencia y paradiplomacia, cómo estudiar la internacionalización de los gobiernos no centrales en la enseñanza universitaria. Nos acompañan en este webinario las profesoras e investigadoras Paulina Astroza, Viviana Ávila y Denise Grandas, y aprovecho la ocasión para excusar a la profesora Mariana Luna Pont, que por motivos de indisposición no está pudiendo participar de este webinario. La actividad será moderada por Gustavo de Oliveira Vieira, de la UNILA, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. El surgimiento de los gobiernos locales e intermedios en el ámbito de las relaciones internacionales, podemos decir que es ya un fenómeno consolidado y hasta cierto punto normalizado. Si bien se enfrentó en el inicio múltiples resistencias que han sido cada vez más de alguna manera subsanadas por parte de los gobiernos no centrales. Esto a su vez ha sido acompañado entonces por un creciente reconocimiento por parte de los gobiernos centrales de lo que es la actuación internacional de los gobiernos no centrales, y por ello identificamos a los gobiernos locales y a los gobiernos intermedios. La paradiplomacia en su inicio enfrentó una primera barrera académica para lograr su reconocimiento, la que desató fuertes debates, sobre todo desde mediados de la década del 80 y a lo largo de la década del 90, y también a inicios del presente siglo. Si bien hay un consenso actual en el reconocimiento de su validez, persiste desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de la REPIT, una segunda barrera que está vinculada a la incorporación de la paradiplomacia dentro de los contenidos de la enseñanza universitaria, es decir, la incorporación de la paradiplomacia dentro de la curricularización de los programas de las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencias Sociales, tanto de grado como de posgrado. Son pocas todavía las casas de estudio, especialmente en América Latina, que han incluido la dimensión subestatal en la enseñanza de las relaciones internacionales, y este es uno de los principales desafíos que hemos reconocido desde REPIT y que desde REPIT queremos entonces acercar distintas experiencias, como se ha observado y se ha dado este proceso en algunos países de nuestra región, en particular en este webinario, en el caso de Chile, en el caso de Colombia y en el caso de México. El lema del Día Mundial del Docente es liderar en situaciones de crisis, reinventar el futuro. Quienes formamos parte de la REPIT, y estoy seguro que las docentes que aquí nos acompañan, creemos que la paradiplomacia juega un papel importante en el ejercicio de reinventar el futuro. Especialmente en un día como hoy, recordamos que también es el Día Mundial del Hábitat, en donde la paradiplomacia y la internacionalización territorial contribuyen a construir ciudades más inclusivas y más sostenibles. La docencia, en este sentido, tiene un papel fundamental en la reflexión de lo que es este futuro urbano del cual se habla actualmente. Nuestro moderador el día de hoy será Gustavo Vieira Oliveira, profesor de Derecho Internacional en la licenciatura en Relaciones Internacionales y en el programa de posgraduación en Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, la UNILA, con sede en Foz de Iguazú. Gustavo es licenciado, maestro y doctor en Derecho, y es el coordinador del proyecto de investigación, integración fronteriza y del proyecto de extensión Paradiplomacia para la integración fronteriza. Gustavo, te paso la palabra para que moderes este webinario con nuestras colegas Paulina Astroza, Viviana Ávila y Denise Grandas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nahuel. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Solamente acordar que la red de expertos en paradiplomacia e internacionalización territorial tiene como parte de su misión la construcción de una comunidad epistémica. Así que esta es parte de la realización de esta misión. Yo hablo de Foz do Iguazú, Paraná, Brasil, y vamos a tener con nosotros la profesora Paulina Estroza, doctora por la Universidad de Louvain y docente en Concepción, Chile, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Vamos a tener también la docente Viviana Ávila, que nos habla de México, Guadalajara, y es docente y coordinadora de la Maestría de Relaciones Internacionales y Gobiernos y Actores Locales en Guadalajara, México. También la docente, la profesora Denise Grandas, que habla de Nueva Granada, Colombia, y es docente de la Universidad Militar de Nueva Granada y doctoranda en Argentina sobre el tema. Vamos a tener 3 rondas presentadas por las panelistas y movilizadas por preguntas y contextos específicos. Yo voy a solicitar atención al tiempo, vamos a tener 4 a 5 minutos por intervención y así vamos a empezar con la docente Paulina Estroza, después Viviana Ávila, en la secuencia Denise Grandas. Y en primer lugar, me gustaría que compartiesen con nuestra audiencia el estado actual de la enseñanza en la paradiplomacia. En sus universidades, debido a la misma, varía mucho y ello nos permitirá tener visiones complementarias y muy ricas. Así, yo doy la bienvenida a las docentes participantes y invito a docente Paulina Estroza que empiece su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación y la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Les pido que me avisen cuando quede un minuto, por favor, para poder redondear. A ver, ¿qué pasa con la enseñanza de la paradiplomacia aquí en mi universidad? Primero, yo hice mi doctorado justamente en el tema de paradiplomacia y gracias a eso nos conocimos con Nahuel el año 2013 en Bilbao, justamente en un seminario en el cual nos invitó Noé Cornago, y a partir de ahí que nosotros mantenemos una relación estrecha con Nahuel. Y cuando yo llegué a Chile, después de haber realizado mi doctorado en este tema particular, yo lo hice en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Louvain en Bélgica, y llegué a Chile a lo que es digamos, mi centro, que es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, no me fue tan difícil ir incorporando este tema en mis cursos, porque hay bastante flexibilidad, la universidad da cierta flexibilidad y lo he podido hacer. En primer lugar, en el Magíster de Derecho Público de mi facultad, justamente yo doy un curso que es selectivo y el cual ha tenido bastante buena recepción, en el que yo les enseño a los estudiantes del Magíster en Derecho Público justamente lo que es la paradiplomacia y la experiencia chilena. Además, como yo soy directora del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción, nosotros dictamos diplomas abiertos a la comunidad, y dentro de estos diplomas yo he incluido el estudio de las regiones europeas y justamente la experiencia europea, y yo también he incorporado, eso está a cargo de otro colega, y yo he incorporado la paradiplomacia europea, cuál ha sido la evolución y justamente cómo se ha llevado, siendo un espejo más o menos también para lo que ocurre en Chile. Además, nosotros postulamos a un proyecto del gobierno regional, un proyecto para la innovación y la competitividad, que lo ganamos en mi región, en la región del Biobío, y dictamos un diplomado en internacionalización de la región del Biobío, al cual tuve la oportunidad de invitar a
Nahuel, vino también Mariano Álvarez, y pudimos traer gente de otros países también para capacitar a, en ese caso, 30 funcionarios del sector público, privado y profesionales, por lo tanto, de la sociedad civil, capacitarlos con estas herramientas de internacionalización o de paradiplomacia. Además, como tú decías, se ha ido rompiendo esta desconfianza que existía del centro, fundamentalmente Cancillería, y hace poco tiempo ellos escribieron una revista, un número especial de la revista Diplomacia, sobre las regiones y la política internacional. Y también me invitaron a escribir en ese especial que hizo Cancillería. O sea, piensen ustedes que desde el centro se están preocupando de un número especial sobre las regiones y las relaciones internacionales. Y actualmente esto ha permitido que todas las estrategias regionales de desarrollo de todas las regiones chilenas, pese a ser un Estado unitario fuertemente centralizado, hoy día incluyan, de mayor o menor medida, la internacionalización como una dimensión de desarrollo territorial. Todas hoy día lo tienen. Y bueno, eso fue lo que yo estudié también en mi doctorado. Entonces, la verdad es que hemos podido realizar actividades tanto dentro de las carreras, de los magíster, como también dentro de estos cursos, y al mismo tiempo hemos podido desde la universidad ganar proyectos para capacitar al sector público, privado y la sociedad civil en un tema que está teniendo bastante fuerza aquí en Chile, justamente por la apertura que tiene nuestro país. Gracias. Muchas gracias, profesora Paulina. Pasamos la palabra a profesora Viviana Ávila, de la Universidad de Guadalajara, y de la maestría y coordinadora de la maestría Relaciones Internacionales y Gobiernos Locales. Profesora Viviana, ¿puedes compartir su experiencia? Gracias. Muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar ahora acá. Gustavo, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, comentarles que un poco la situación, como bien lo mencionaba Gustavo, en la Universidad de Guadalajara ha sido distinta, porque en la Universidad de Guadalajara, digamos, ya tenemos un antecedente de algunos años trabajando con este tema de paradiplomacia. Para los que no están en México, la Universidad de Guadalajara es la segunda universidad pública más importante del país y, bueno, está ubicada en Occidente, y esta universidad tiene la característica, o ha tenido la característica desde 1991, de formar internacionalistas con una visión distinta al centro, ¿no? Y eso creo que eso nos ha marcado mucho en el sentido de definir la identidad de estos internacionalistas. Estos internacionalistas, a la larga, cuando empiezan a egresar, empiezan a incorporarse en espacios de trabajo para un internacionalista que habitualmente no eran conocidos, ¿no? Que tenían que ver con gobiernos locales, con municipios, con empresas, y que hacían y desarrollaban estas actividades de internacionalización. Entonces, a principios de este siglo nos empezamos a dar cuenta de cómo estos egresados tenían o se distribuían estos otros intereses, y creo que fuimos a la par, ¿no? Ya nos comentaba un poco Nahuel cómo se da todo el desarrollo del estudio de la paradiplomacia en los 90, y cómo a nosotros nos impacta como universidad en las primeras décadas del siglo XXI. En el año 2010 percibimos esto porque además Jalisco, que es donde estamos ubicados, es una entidad federativa que ha sido pionera en el estudio de la paradiplomacia, pero también pionera en la acción internacional. La década de los 90 fue muy próspera, la primera década del siglo XX, entonces eso creo que también marcó una pauta muy importante para el seguimiento en la parte académica, en la parte universitaria del estudio de la paradiplomacia. Entonces, en 2010 fue la primera vez que tuvimos este acercamiento, y fue con un seminario, seminario de educación continua, que nos sorprendió porque tuvimos académicos, sí, pero también funcionarios interesados en el tema, porque estaban ya inmersos ante la realidad de Jalisco. En 2010, 2011 se consolida este seminario, que era justamente política exterior y relaciones internacionales de gobiernos y actores locales.
Y eso nos presentó, digamos, como universidad un panorama bastante interesante que nos llevó a pensar en la posibilidad de crear una especialidad, un posgrado, ante esta demanda, ante nuestra oferta de estudiantes internacionalistas que ya ejercían esta realidad, y entonces nos incorporamos a empezar a trabajar en toda esta lógica, y trabajamos a partir del 2015. En 2017 nace oficialmente la maestría en Relaciones Internacionales de Gobiernos y Actores Locales, y es una maestría que es pionera, una maestría que es única en México. Y bueno, pues esto de alguna manera nos marca la pauta para identificar o para consolidar dos cosas. Uno, el tipo de internacionalistas con diferentes perfiles que formamos en la Universidad de Guadalajara. Y dos, la posibilidad de incorporarnos en el mercado también profesional como universidad, y atraer a los funcionarios o a quienes ejercían en una realidad que no tenían una formación internacional y que estaban inmersos en una realidad de ejercicio cotidiano, a consolidar, digamos, esta parte teórica, esta parte de contenido que fortalecer esta dinámica, ¿no? Y hasta este momento, este es el ejercicio. En este momento son 4 generaciones, estamos comenzando con la 4ª generación, y hemos tenido la experiencia de convivir no solo con internacionalistas, sino con interesados en la internacionalización de gobiernos y actores locales, desde funcionarios hasta mercadólogos, hasta abogados interesados en esta dinámica que, digamos, se ha vuelto muy rica en la Universidad de Guadalajara. Eso es lo que les podría compartir al respecto. Perfecto, muchísimas gracias, profesora Viviana. Yo invito a la docente Denise Grandas para presentar su experiencia. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes es que, digamos, voy a hablar un poco desde la perspectiva del trabajo que hemos venido haciendo desde mi universidad, pero además, digamos, cuando yo empecé a estudiar los temas de paradiplomacia, en especial desde el enfoque de la cooperación descentralizada, eso fue hace muchos años, hace más de 15 años incluso, ¿sí? Entonces, cuando yo me vinculo primero a una universidad, a otra universidad, no en la que estoy actualmente, me vinculo a un departamento de Relaciones Internacionales donde en efecto hay un pregrado en Relaciones Internacionales, ¿sí? Desde la universidad donde laboro en este momento también tenemos un pregrado en Relaciones Internacionales. Entonces es desde ahí donde en efecto empezamos a trabajar todos estos temas de paradiplomacia, en especial desde los temas de cooperación internacional. Y esto para decirles que en general lo que yo podría ver un poco en mi experiencia que he tenido en estas dos universidades durante 15 años, lo que yo puedo ver es que desde las funciones sustantivas que se manejan desde un programa de pregrado, es decir, desde la docencia, la investigación y la proyección social, se han venido trabajando estos temas de cooperación descentralizada. Desde la docencia, especialmente desde el plan de estudios de relaciones internacionales, desde esta asignatura de cooperación internacional y gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque desde esta asignatura, por supuesto, hay una parte de esta asignatura donde se aborda todo el tema de la cooperación descentralizada como una modalidad dentro de eso que llamamos el sistema o el régimen internacional de cooperación, ¿verdad? Pero además de eso, se aborda la cooperación descentralizada como una herramienta para fomentar la paradiplomacia. Es decir, una herramienta más, porque sabemos que hay muchas herramientas o mecanismos para fomentar la internacionalización territorial. Entonces, desde ahí, por supuesto, se empiezan a abordar estos temas desde un plan de estudio, desde los planes de estudio de relaciones internacionales. Pero además también hay un elemento muy importante que hemos querido impulsar, que en efecto impulsamos desde la otra universidad donde trabajaba y en la universidad donde estoy vinculada ahora, y tiene que ver un poco con fomentar desde la formación todo el tema de las prácticas y pasantías de los estudiantes en relaciones internacionales para que desarrollen esas prácticas y pasantías en oficinas
de los gobiernos locales, donde se demuestre un interés en promover los procesos de internacionalización de estos gobiernos locales. Y esto ha sido una experiencia bien significativa porque en efecto ahí podemos ver cómo toda la formación de nuestros estudiantes en relaciones internacionales pueden aportar a las políticas públicas y a los procesos de planeación de la internacionalización de los gobiernos locales. En un segundo componente, dentro de esas funciones sustantivas, tenemos la investigación. Entonces, esto se ha trabajado mucho desde la investigación formativa, es decir, desde los grupos de semilleros de investigación, pero como les mencionaba, los grupos de semilleros de investigación están muy enfocados a los temas de cooperación internacional, muy focalizados en los temas de cooperación descentralizada. Y para esto, entonces, se abordan o se han abordado estos temas, especialmente en cómo construir rutas estratégicas o cómo acompañar a través del estudio de casos, cómo acompañar los procesos de internacionalización y más bien de planeación de la internacionalización de los gobiernos locales. Y un tercer componente dentro de las funciones sustantivas tiene que ver justamente con la proyección social. Y este es un ejercicio que hemos hecho muy fuertemente desde la facultad que lidero en este momento de la Universidad Militar, y es que como nuestra facultad o la facultad que lidero está en la sede, está en la Sabana Centro, es decir, está a las afueras de Bogotá, entonces nuestra sede de Cajicá, está en el municipio de Cajicá, tiene un impacto sobre 11 municipios, que son los municipios que conforman lo que se denomina aquí la Sabana Centro. Por tanto, desde la proyección social, con acompañamiento de los estudiantes, hemos tenido muchos acercamientos con los gobiernos locales de esta Sabana Centro para acompañarlos en sus procesos de internacionalización, de planeación de su internacionalización, en especial con temas de sensibilización, de capacitación, pero además un tema fundamental. Sabemos que un poco todos estos esfuerzos se materializan mucho, por supuesto, en la planeación, pero además en la gestión de proyectos, ¿sí? Entonces, lo que buscamos justamente es sensibilizar y capacitar a los gobiernos locales, en este caso de Sabana Centro, justamente en eso, en gestión de proyectos, porque hemos evidenciado que en efecto hay una oportunidad de mejora en la formulación y gestión de proyectos de desarrollo, en este caso a través de la financiación, o más bien, sí, técnica o financiera, un poco la cooperación, más bien técnica y financiera, de actores internacionales. Entonces, por eso, un poco, lo que hemos querido fomentar desde estas funciones sustantivas ha estado muy, muy focalizado en esas competencias, en el saber hacer, en cómo en efecto la facultad nuestra puede aportar a los procesos de gestión pública, esto es a través de un componente de internacionalización. ¿Cómo podemos aportar en la sensibilización para que se pueda planear muy bien estas rutas estratégicas que fomenten la internacionalización de los gobiernos locales? Perfecto, muchas gracias, profesora Denise. Y bueno, está muy claro el rol pionero que las tres tienen en sus instituciones también, en la creación de estos espacios y la articulación entre teoría y práctica, ¿sí? La idea de paradiplomacia y el practitioner, no solo teórico y practitioner, ¿sí? Entonces, la segunda cuestión es sobre los desafíos que enfrentaron en la curricularización de la paradiplomacia. ¿Cuáles fueron los desafíos que encontraron tanto en la institución como al medio del alumnado y cómo esto fue trabajado y manejado, ¿sí? Entonces, volvemos a profesora Paulina Astroza. El micrófono. Sí. Olvidé algo importante, que además yo dicto un curso justamente en el Magíster de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, además del de Derecho Público, y lo recordé por lo que lo señalaba recién, porque la gestión es muy importante, la gestión de proyectos, porque pueden haber muy buenas ideas, pero sin embargo, llevadas a la práctica por los gobiernos regionales, caen en malas prácticas y al final van
bueno, siendo poca ayuda para que uno siga hablando sobre la paradiplomacia. Lo otro también quiero agregar es que también nuestros estudiantes han hecho prácticas, incluso en Derecho, que en Derecho normalmente estos eran temas absolutamente desconocidos, y han hecho prácticas en Santiago, porque en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, insisto, siendo un Estado unitario y fuertemente centralizado, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una dirección que es la Dirección de Coordinación Regional. O sea, desde el centro tiene una dirección que coordina la internacionalización de las regiones, y he tenido la posibilidad de que alumnos hagan su práctica ahí. Ya tengo varios alumnos que han hecho tesis de pregrado en Derecho y en posgrado en estos magíster en paradiplomacia. Entonces, todo eso es nuevo y aquí ni siquiera se conocía el concepto. En Chile está muy poco desarrollado el tema de la paradiplomacia, todavía está muy en ciernes, a diferencia de lo que es México, Colombia o Argentina. Entonces, nosotros estamos partiendo mucho más atrasados de lo que son el resto de los países de América Latina, pero también por una razón obvia, por nuestra propia forma de Estado y nuestra propia forma de gobierno. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Y han sido los desafíos. Primero, romper con eso. Porque en Chile, que tú hablaras de paradiplomacia o de la internacionalización de las regiones, el primer pero era, bueno, pero ¿qué facultades constitucionales o legales tienen? Yo como profesora de Derecho Internacional, yo les enseñaba a los alumnos lo que era el Jus Tractatum y les hablaba del Estado y les decía, bueno, y aquí está esto de los estados de estructura compleja, etc. Pero ¿qué pasaba con el nuestro? Con un Estado unitario y centralizado. Y sin embargo, sin haber norma ni constitucional ni legal, y eso fue el producto de, digamos, lo que yo estudié en la investigación doctoral, bueno, me di cuenta que los gobiernos regionales, pese a ese inconveniente jurídico, resulta que en la práctica sí estaban teniendo contactos con el exterior, sí estaban celebrando acuerdos, incluso se hablaba de acuerdos interinstitucionales, que le copiamos el término a los mexicanos. O sea, tampoco es una invención aquí en Chile. Entonces, esto también hizo que fuera más fácil el poder incorporarlos a estos programas, porque era algo nuevo, era algo novedoso y que la práctica existía, y se necesitaba esto de entregar el conocimiento, las herramientas, la teoría. ¿Qué problema empezamos a tener? Que no hay muchos libros, porque evidentemente nuestras bibliotecas no tienen libros sobre paradiplomacia, y hemos tenido que empezar a comprar, cuando uno está dando las clases al final, bueno, teníamos que recurrir a textos que se podían encontrar en internet, pero no los libros con los cuales yo estudié, porque no se encontraban disponibles en la biblioteca. Entonces, eso también es un trabajo, y a través de los mismos proyectos comprar libros que fueran y que los alumnos pudieran ir a la biblioteca y poder leerlos en papel. Entonces, ese es un desafío. Un segundo desafío fue también cuando los estudiantes querían hacer prácticas, de que fueran aceptados rápidamente. Pero finalmente eso ha ido avanzando, porque cada día más en Chile hablar de paradiplomacia o de diplomacia subestatal o internacionalización, que es un nombre más, que vende más, cada día es más normal. Entonces, pero eso ha tenido que pasar bastante tiempo. Yo llevo bastante tiempo hablando de paradiplomacia, ya me di cuenta que es mucho más sexy y atractivo hablar de internacionalización, porque si uno le dice diplomacia subestatal, la verdad es que así como, bueno, pero eso de a poco uno ha tenido que ir entrando en esta dinámica y ha servido. ¿Qué desafío? Yo creo que hay un gran desafío en la academia diplomática en Santiago, aquellos que forman a los diplomáticos, que todavía hasta el día de hoy no incorporan nada sobre paradiplomacia, siendo que tienen una dirección que existe hace años de coordinación regional. O sea, eso hay que seguir empujando para que lo puedan abrir. Y el gran desafío para Chile hoy día es incluir este tema, y voy a tratar de encargarme yo, con otros colegas, de incorporarlo en la discusión del proceso constituyente para nuestra nueva constitución, cuando vamos a tener que pensar toda nuestra estructura y salirnos de ese centralismo tan fuertemente reforzado en el caso chileno, e incluir esta dimensión internacional dentro de la descentralización. Nosotros tenemos una tremenda oportunidad de hacerlo ahora, y eso tiene que surgir desde las universidades, tiene que surgir
desde aquellos que nos dedicamos a este tema y que hemos ido, bueno, machacando durante mucho tiempo con estas ideas que al principio nadie a lo mejor nos tomaba en consideración, pero hoy día entramos de manera mucho más fácil al discurso público, porque hoy día nos están pidiendo, incluso candidatos a gobernador, incluso candidatos a la presidencia anterior, piden orientaciones sobre este tema que les parece atractivo, que les parece interesante y que les parece que es una dimensión que Chile va a seguir aumentando con este modelo de apertura. Pero necesitan a la academia para que les entregue las herramientas teóricas y también este apoyo, como se señalaba aquí, de capacitación a los entes locales y regionales. Y ahí tenemos un tremendo desafío, y como chilenos y chilenas tenemos un tremendo desafío en este proceso que se nos abre con el proceso constituyente y la nueva constitución. Perfecto. Muchísimas gracias, profesora Paulina. Muy interesantes los relatos. Y pasamos entonces la palabra a profesora Denise Grandes. Bueno, muy bien. Frente a la pregunta que nos haces, Gustavo, lo que yo podría decir es que cuando yo creé el primer semillero de investigación en temas de internacionalización territorial muy focalizados en los temas de cooperación descentralizada, eso fue hace como 15 años, ¿no? Entonces, imaginen un poco hace 15 años cómo sería también el contexto un poco desde un pregrado de relaciones internacionales. Y yo creo que el principal desafío con el que me encontré es que si bien en las relaciones internacionales o los que damos clase en pregrados o posgrados en relaciones internacionales, si bien el mundo ha cambiado, estamos en un mundo globalizado, además hablamos de multiactores, de una ampliación en la agenda de desarrollo, cuando se trata de relaciones internacionales, todavía sentimos que está muy pegada esa narrativa que las relaciones internacionales son atributo del gobierno central, ¿verdad? Así no lo queramos ver, pero todavía está muy arraigada esa narrativa. Entonces, esto para contarles que me enfrenté por supuesto, con un tipo de estudiantes en relaciones internacionales donde ellos estudiaban esta carrera, ¿para qué? Para ser diplomáticos, para trabajar en un organismo internacional, para trabajar en una gran ONG internacional, incluso algunos para trabajar como investigadores desde la academia, pero todavía les costaba entender cómo si estudiaban relaciones internacionales podían pensar en trabajar, por ejemplo, para y por un gobierno local, ¿no? Entonces, claro, algunos decían, pero ¿por qué yo estudio relaciones internacionales para terminar trabajando, por ejemplo, apoyando a un gobierno local para que promueva su internacionalización? Entonces, el primer desafío con el que me encontré fue justamente eso, cómo enamorar a los futuros internacionalistas para hacerles comprender que era una ruta laboral súper interesante, pero además real, donde en efecto ellos como internacionalistas y en específico para el tema de la cooperación internacional, sí podían aportar como internacionalistas para sobrepasar ese concepto tan mercantilizado de la cooperación internacional. Entonces, ahí voy con mi segundo desafío. El segundo desafío es que como queríamos trabajar con los estudiantes sobre casos prácticos, es decir, que en efecto los chicos pudieran desarrollar sus competencias en el saber, pero también en el saber hacer a través de casos de estudio reales que pudieran aportar a los procesos de planeación de los gobiernos locales, nos encontramos con el segundo gran desafío. Y el segundo gran desafío era cómo cambiarle el chip a los gobiernos locales, que los temas de internacionalización no solo están vinculados a conseguir recursos financieros, ¿no? ¿Cómo hacerles comprender que en este caso la cooperación internacional o la cooperación descentralizada es un instrumento complementario a la gestión del desarrollo local y por tanto hace parte o debe ser concebido desde la gestión pública local? Entonces, en realidad tengo que confesar, este ha sido un desafío que todavía no estuvo superado, ¿no? Después de 15 años, todavía uno intenta hacerle entender a un gobierno local un poco cuál es el contexto en el que se debería comprender los temas de internacionalización, cómo la internacionalización
debe concebirse como eso, como un complemento para su desarrollo local, pero además donde se pueden intercambiar buenas prácticas, donde se puede promover la competitividad, el marketing, etc. Entonces, de ahí como el segundo gran desafío con el que nos encontramos. Y yo lo que creo es que finalmente el gran desafío de las instituciones de educación superior es que en efecto se pueda comprender que los profesionales, no solo de relaciones internacionales o de ciencia política o de derecho o de economía, pues, son ante todo profesionales del desarrollo, ¿sí? Y por tanto tienen una función fundamental con la sociedad, que qué mejor que arranque esa función desde el ámbito local. Un poco lo que yo siempre le digo a mis estudiantes de relaciones internacionales: para comprender el mundo hay que empezar a comprender el territorio. Es desde donde el territorio, en efecto, donde se concibe el desarrollo, ¿sí? Entonces, y ese ha sido justamente un gran desafío. Voy a lo mismo, vuelvo a lo mismo, justamente un poco por la concepción que también se tiene sobre el que estudia relaciones internacionales. Y yo lo digo porque yo soy de base internacionalista, y tengo que confesarlo, pues a mí nunca me interesó mucho el ser diplomática, ni no. Y desde un comienzo, digamos, desde que estudié mi carrera y luego cuando hice la maestría, me interesé por el tema local y me interesé justamente por comprender cómo desde mi profesión podía aportar a los procesos de desarrollo local. Entonces creo que ahí están como los tres grandes desafíos que me he enfrentado pues durante todos estos años. Perfecto, la síntesis de la idea de cambiar el chip de los gobiernos locales y el complemento al desarrollo local. Muy interesante, profesora Denise. Y pasamos la palabra a docente Viviana Ávila de Guadalajara. Bueno, pues en el caso de Guadalajara, los desafíos pues han sido constantes, los seguimos un poco padeciendo, y creo que el primer desafío es con lo que terminaba en mi intervención anterior, el ser pioneros. El ser pioneros es el desafío número uno, porque somos pioneros, y bueno, los que están conectados que son mexicanos no me dejarán mentir, ser pioneros desde fuera del centro es una realidad complicada, y evidentemente el tema del que hablamos en nuestro programa de posgrado estamos respondiendo a esa realidad justo desde fuera del centro, ¿no? Y esa fue la primera disyuntiva a la que nos enfrentamos, ¿no? A la credibilidad. O sea, estos de fuera del centro salen con un programa de posgrado que, bueno, dicen que y buscaban la legitimidad que viniera del centro. ¿A qué me refiero con esto? A las instituciones que ya tenían expertos que trabajaban, ejemplo, el CIDE, que tenía al doctor Jorge Esquiabón o al doctor Rafael Velázquez, que son expertos que trabajan de muchos años estos temas, que eran así como estos grandes chispazos en México, y buscaban esta legitimidad, o sea, que hubiera un respaldo a la institución de estos expertos, porque los expertos que aparecían en este programa, pues no los conocía nadie, ¿no? O sea, nadie desde la perspectiva del centro, ¿no? Entonces, un poco esta visión, hemos tenido que luchar con esta visión con la comunidad académica, pero también con las instituciones y también con las mismas entidades que avalan la calidad de un programa de posgrado, ¿no? Enfrentarnos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no fue fácil tampoco, por dos cosas. Uno, por el tema, evidentemente, que es algo que les estoy comentando. Y la segunda cosa, porque nosotros apostábamos por un programa profesionalizante. Y este programa profesionalizante en México, ¿qué significa? Significa que no es solamente el investigador que va, escribe de currículum y entonces publica y difunde conocimiento, que es algo muy importante que sí hacemos en este programa, sino además le sumábamos el asunto de la praxis profesional. Es decir, los que ya están afuera y vienen a recibir esta formación teórica, pero también los que están dentro y quieren recibir esa parte práctica, ¿no? Y entonces nuestro programa tiene un programa fuerte de práctica profesional, que es parte de la formación del estudiante de posgrado, y entonces eso generaba mucho ruido, porque ¿cómo en ciencias sociales hacer un programa profesionalizante, ¿no? Entonces, eso también fue otro gran reto,
¿sí? Que nosotros de internacionalistas, cuando veíamos, digo porque fuimos originalmente internacionalistas, pues fueron incursionando de otras disciplinas, nos llamaba mucho o sea, nos hacía mucho ruido, digamos, de alguna manera esta idea de que siempre se concibe a las ciencias sociales como algo teórico, algo que no se puede aplicar, algo que, o sea, y que está hecho para generar conocimiento, y esta es nuestra gran aportación. Entonces, esa fue la segunda gran disyuntiva a la que nos enfrentamos. Y la tercera es los expertos. ¿Cuántos expertos tienen ustedes para poder decir que legítimamente pueden impartir un programa de posgrado de esta categoría, con estas características, desde fuera del centro? Entonces, ese fue un súper reto. La verdad es que afortunadamente ya voy a platicar de los resultados, pero en realidad esa fue como esta otra gran cosa que nos puso a temblar, ¿no? Y creo que la cuarta y la última tienen que ver con los estudiantes, el empezar a convertirnos en multidisciplinarios. Nosotros en ciencias sociales decimos que somos multidisciplinarios, especialmente los internacionalistas decimos que somos multidisciplinarios, y entonces cuando empezamos a recibir a gente formada de otros programas, nos damos cuenta que chocamos, digamos, con esas formaciones, y empezar a abrir el espectro y empezar a recibir esta retroalimentación de los formados de mercadotecnia, de derecho, inclusive de políticas públicas, empezamos a recibir toda esta retroalimentación, y entonces también la misma visión del programa ha tenido que ir evolucionando en ese tenor. Entonces, ese ha sido también otro de nuestros grandes desafíos, digamos, de lo que tengo en mente, que puedo considerar como los más importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Viviana. Bueno, tuvimos en sus intervenciones hemos podido observar que el proceso de incorporación formal de la paradiplomacia en la enseñanza universitaria tiene muchas variaciones en las instituciones, en los países, pero los desafíos no son tan distintos. Así, nos gustaría preguntar a ustedes cómo trabajan y cómo trabajaran para superar estas resistencias y estas dificultades, ¿sí? Muchos desafíos aún están, ¿sí?, impuestos, pero también cómo están trabajando, cómo trabajaran y cómo visualizan las posibilidades de superación de estos desafíos. Retornamos a profesora Paulina Lastrosas. Gracias. Yo creo que hay que ser metódico, sistemático, e insistir en estos temas. Ponerlos siempre, en cada lugar que uno pueda, ponerlos sobre la palestra. Porque en el fondo lo que hay que hacer es sociabilizar con el tema, porque es nuevo, sobre todo en el caso de Chile, es nuevo, es desconocido, genera resistencia y desconfianzas en el centro, sobre todo en Cancillería, pero eso lo hemos vivido nosotros y lo han vivido los países donde nació la paradiplomacia, entonces no es algo nuevo, lo que pasa es que nosotros lo estamos viviendo desde ahora. Entonces, una de las formas de trabajarlo, y en mi caso, ha sido que cada vez que he tenido la oportunidad y me han pedido algún curso, yo he puesto este tema. Entonces, cuando me preguntaron el magíster de política y gobierno, yo ofrecí este tema. Cuando pensé en el del magíster de derecho público, ofrecí este tema. Cuando he ganado proyectos de la Unión Europea y he tenido la posibilidad, mayor flexibilidad todavía para poder armar cursos, he puesto este tema. Cuando tuvimos la posibilidad de postular un proyecto con fondos del gobierno regional, lo hicimos en este tema. Entonces, aprovechar las oportunidades, sobre todo porque en Chile es nuevo. Además que nosotros tenemos un gran inconveniente que no es lo que pasa en Colombia y México. Nosotros no tenemos una licenciatura en Relaciones Internacionales. Por lo tanto, yo tengo que ir adaptándolo dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y tengo que además ir aprovechando los otros espacios que se me abren como directora del programa de estudios europeos y que tuve la cátedra Jean Monnet. Y además, ir convenciendo a otros colegas justamente el tema de que hablaba Vivian, que esto es multidisciplinario,
O sea, no solo con el derecho internacional o solo con la política internacional, las relaciones internacionales, vamos a poder abordar un tema, sino que tenemos que sumar. Y justamente el diplomado que nosotros dimos fue multidisciplinario en cuanto a los académicos y académicas que lo brindamos, como a las personas que seleccionamos finalmente en el curso. Y eso hace que esto se vaya difundiendo, masificando, a través de columnas de opinión, en diarios, que sea cada vez más común hablar de internacionalización, suena mejor que paradiplomacia, digamos, para lo público. A lo académico seguimos manteniendo el tema de paradiplomacia o diplomacia subestatal, pero normalmente para hacerlo más atractivo al resto de la gente, bueno, hablamos de internacionalización de las regiones. Además, para algunos gobiernos locales les suena súper glamoroso hablar de esto, porque los hace pensar en el mundo, los hace pensar en viajes, los hace pensar y no en la pavimentación de la calle, un tema mucho más duro. Entonces, les abre una perspectiva que es mucho más transversal, y eso es bueno, porque lo toman de derecha y de izquierda y de centro. No es algo que está tampoco focalizado en un sector político dentro de estas peleas que de repente se dan dentro de los gobiernos locales o dentro de los gobiernos regionales. Entonces, aprovechar eso, y yo creo que lo hemos ido logrando, cada vez nos han invitado más a dar conferencias, a participar en actividades. Ahora yo acabo de participar en un libro sobre cómo pensar la política exterior de Chile, y bueno, el capítulo que yo escribí fue sobre paradiplomacia. Entonces, eso hemos ido haciendo con un trabajo súper constante, apoyándonos entre los pocos que trabajamos el tema. Por eso que con Mariano Álvarez hemos ido haciendo dupla. Convencí a una colega europea que presentara un proyecto en paradiplomacia, que se lo ganó. Invité a Nahuel a formar parte y nos ganamos ese proyecto, que por la pandemia está ahí parado, pero bueno, lo ganamos con fondos europeos. Entonces, eso, trabajar, 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 insistir, machacar, e ir buscando estrategias distintas. Una, para atraer, para convencer a las autoridades dentro de la universidad, para convencer a las autoridades políticas dentro del Estado, y también para hacerlo más atractivo a la gente. Y ahí son estrategias distintas, son conceptos distintos, pero en definitiva, creo que hemos iniciado un camino que no se va a detener, ni con la pandemia. De hecho, Nahuel escribió incluso una columna justamente contando la experiencia de Chile y de mi región y de mi ciudad, que nosotros incluso tuvimos una actividad, el alcalde de Concepción con el alcalde de Wuhan, porque tenemos un acuerdo de hermanamiento y que además teníamos un acuerdo interinstitucional entre la región del Biobío y la provincia de Hubei. Y a través de este intercambio, bueno, contaron cómo Wuhan, pese a haber nacido ahí, haber surgido la COVID-19, cómo ellos, qué es lo que utilizaron inmediatamente para bajar los contagios, y que ese saber hacer lo transmitieran las autoridades de Concepción. Y además no sé si llegaron, pero ofrecieron 12.000 mascarillas para la ciudad producto de este convenio. Ignoro si llegaron o no llegaron, y si eran buenas o no, eso no lo sé, pero ese era producto justamente de este intercambio. Entonces, nada, eso, trabajar y seguir tratando de difundir y sociabilizar esta materia, que cada día más yo noto que hay interés. Yo soy de una universidad región, de la segunda ciudad de Chile, y que los estudiantes cada vez más quieren hacer sus tesis en este tema, y en los magíster también cada día más quieren hacer sus tesis en este tema. Pero eso se va caminando lentamente, porque tampoco digamos que es algo masivo, no, pero es un camino que ya empezamos, y que ojalá cada día más se vayan sumando, ojalá exalumnos, exalumnas, y esto ya no pare. En un fondo yo creo que es un tema de tener convicción, pasión, motivación, y ser súper sistemático en esto. Yo creo que por ahí va el tema. Gracias, profesora Paulina. La idea de persistencia, continuidad y aprovechar todos los espacios. Muy bien. Pasamos la palabra a nuestra docente Viviana para compartir cómo está enfrentando los desafíos para la curricularización de la paradiplomacia. Bueno,
con relación a algunas, digamos, algunas pruebas superadas, digamos, no creo que no hemos superado los desafíos, pero creo que hemos encontrado desde el programa y desde la formación de interesados en estos temas, algunos aspectos importantes. Creo que la primera cosa tiene que ver con la idea de identificar cómo el programa de alguna manera nos ha sorprendido gratamente. Y digo nos ha sorprendido porque hemos recibido la primera crítica que teníamos, que estaba relacionada con los expertos, con la cantidad de expertos. Bueno, pues hemos tenido una respuesta impresionante de los expertos. En realidad ha sido un proceso en la que se han ido incorporando gradualmente al programa profesores, digamos, de gran talla. Bueno, pues está Nahuel, está Mariano Álvarez, están, o sea, todos, digamos, los profesores que de alguna manera han sido pioneros en estos temas, y que se ha empezado a crear una red interesante con los colaboradores, ¿no? Nosotros, que no existía, digamos, esta dinámica, nosotros les llamamos los colaboradores externos. Entonces, estos profesores de otras universidades que se han ido involucrando de alguna u otra manera con el programa. Pero creo que la segunda cosa que también es importante destacar es que no solo ha sido de fuera. La Universidad de Guadalajara también ha dado, digamos, resultados muy interesantes en estudiosos en temas de paradiplomacia, como el doctor Rey Lara o el doctor Daniel Villarruel, que ellos han sido pioneros en este estudio, han trabajado temas, digamos, sobre el estudio y se han incorporado al programa. Entonces, al incorporarse al programa, de alguna manera nos ha acabado de confirmar esta parte especializante que nos ayuda, digamos, a consolidarnos como programa de posgrado y empezar a identificar que en efecto fuera, ya lo han dicho ahora Denise y lo ha dicho Paulina, que fuera hay muchos interesados en el tema, o sea, que no es solamente la parte institucional que forma un programa, sino que es un gran cúmulo de expertos que estamos, digamos, de alguna forma trabajando de manera colaborativa, independientemente de que exista o no un programa de posgrado. Que a nosotros como programa de posgrado nos ha venido, digamos, de manera espectacular, pues bueno, eso, digamos, ha sido un plus adicional, ¿sí? Pero eso no quiere decir que, digamos, estamos cerrados solamente a este espectro de lo que tenemos, sino que estamos de alguna manera recibiendo muchos beneficios de estos grandes estudiosos. Entonces, creo que ese es uno de los desafíos que de alguna manera se han visto solventados en este sentido, ¿no? Digamos que vamos a enfrentar el siguiente desafío, que de pronto a veces las instituciones somos un tanto cerradas en el sentido de cuestiones muy operativas, ¿no? De los que están fuera, de los que están dentro, y esta parte administrativa que también es parte de la lucha constante de generar y de construir otra forma de trabajo, pues es digamos, la batalla cotidiana, pero es, digamos, peccata minuta en comparación con la idea de tener, digamos, grandes colaboradores. Creo que esa ha sido una. La segunda cosa es cómo gradualmente nos hemos podido incorporar en espacios gracias a que también nos han abierto puertas instituciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Coordinación General Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando recién la maestría comenzó, bueno, pues nos incorporó en los debates, nos incorporó en las consultas, creo que de alguna manera esta parte de gobiernos locales, que en México pues ya tiene bastantes años trabajando, pero que tiene sus altibajos, de alguna manera también nos ha ayudado, ¿no? Otras instancias, por ejemplo, el caso de ALAS, por ejemplo, el caso, bueno, nosotros aquí en Jalisco estamos trabajando de cerca con el IMEPLAN, que es el Instituto Metropolitano, digamos, de Planeación Urbana, que también ha trabajado con muchos programas de colaboración externa, de cooperación descentralizada, y que se han hecho muchos proyectos interesantes. Bueno, también estamos trabajando de cerca con ellos, pero ha sido esta posibilidad de irte incorporando a la parte práctica, a la parte cotidiana que va más allá de la formación en aulas y que de alguna forma
ha también sido prolífera para nuestros estudiantes. Otra de las cosas que creo que también está ayudando, estamos empezando a ver los primeros resultados, porque apenas tenemos los primeros egresados, tenemos la segunda generación que acaba de egresar este agosto pasado, ha sido el resultado en términos de proyectos aplicados, ¿sí? Es decir, nuestros estudiantes, con esta parte profesionalizante que ha sido tan cuestionada, de decir, ¿cómo ustedes se van a aventar, digamos, a esta parte muy aplicada de la realidad en ciencias sociales? Pues bueno, nuestros estudiantes han hecho proyectos de internacionalización de espacios muy específicos aquí en México. Ya tenemos algunos egresados con ese trabajo, con experiencia práctica profesional, es decir, que están inmersos en la dinámica y que cuando vinieron, hicieron el programa, nos plasmaron toda su experiencia y se convirtió, digamos, en un documento. Todos estos elementos empiezan a ser estos resultados que notamos de parte de los estudiantes. Es decir, no es solo el programa, no es solo la institución, no es solo la gran colaboración de los expertos, sino también los estudiantes que ya empiezan a trabajar, digamos, cosas muy concretas, muy aplicadas a la realidad que está vinculada con la internacionalización de gobiernos y sectores locales. Y la última cosa es la incursión ya formal en pregrado, porque nosotros estamos incorporados a un departamento que tiene un programa de pregrado, evidentemente la licenciatura en Relaciones Internacionales, y bueno, la licenciatura también se está modificando y ha incorporado ya de manera formal en la currícula esta parte, esta línea, digamos, que está vinculada con el posgrado, que es el estudio de la paradiplomacia, de la cooperación internacional descentralizada, de otros actores locales. Entonces, de alguna manera hemos empezado a tejer, ¿no? Pero siguen siendo desafíos, sí, y estamos resolviendo en el camino, pues sí, estamos resolviendo en el camino, pero de alguna manera empezamos ya a ver algunos elementos concretos como resultado de este trabajo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Inspirador la pionera iniciativa y los trabajos de Guadalajara. Gracias, profesora Viviana. Volvemos a la palabra de cómo enfrentó y está enfrentando los desafíos a profesora Denise Grandes. Bueno, pues frente a la pregunta de Gustavo, lo primero es contarles también que en Colombia no existe mucha literatura sobre estos temas y no existen muchos académicos expertos que aborden estos temas, pero además en Colombia todavía la palabra paradiplomacia no es muy común, además suena un poquito rara y peligrosa un poco, ¿no? En un país como el nuestro, entonces no es muy común. Cuando yo hablo de paradiplomacia no saben a qué me estoy refiriendo, pero cuando uno habla de internacionalización territorial es mucho más familiar el término, ¿no? Y como les mencionaba, sí, en efecto, en Colombia no existe mucha literatura sobre estos temas, y yo creo que justamente ahí empieza también como el gran desafío, ¿no? Seguir un poco fomentando esa construcción de nuevo conocimiento en estos temas, porque yo creo que eso es fundamental para justamente seguir avanzando, digamos, o fortaleciendo justamente esa línea académica de trabajo de la paradiplomacia. Y por supuesto desde la formación, seguir concientizando a los estudiantes, pues en mi caso especialmente a los estudiantes de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Incluso creo que es el momento, por supuesto, entiendo, digamos, que por ejemplo la Universidad de Guadalajara está muy avanzada en términos de ya tener un posgrado sobre estos temas, ¿no? Pero yo creo que es también el momento de pensarnos, por ejemplo, no vincular los temas a asignaturas concretas, el tema de la internacionalización en algunas asignaturas, sino más bien pensar en electivas transversales, como lo decía Viviana, digamos que promuevan mucho el intercambio de saberes y la multidisciplinariedad, ¿sí? Electivas donde puedan estar estudiantes de muchas profesiones o de muchas carreras. Observen, fíjense que en algún momento, yo evidencié eso hace algunos años, ¿no? Que yo focalizaba mucho estos temas en estudiantes de Relaciones Internacionales. Hubo un momento en que estudiantes de Derecho y de Economía quisieron ser parte de un semillero de investigación, y ahí empecé a comprender en su momento cómo en efecto podían aportar esos estudiantes de otras disciplinas, cómo podían aportar a estos temas de internacionalización territorial. Entonces creo que también otro, digamos, de los grandes desafíos, un poco de cómo se han manejado estos desafíos de los que hablábamos ahora, es
yo sí creo que hay un tema súper fundamental que genera mucho en la formación, especialmente de estudiantes de pregrado, genera mucho interés con estos temas, y es justamente llevarlos a la práctica. Por supuesto, mostrándoles todas las bases conceptuales y teóricas de lo que significa la internacionalización territorial, pero el mayor interés en los estudiantes de pregrado está en cómo podemos aplicar esos conocimientos. Y la gran ventaja que tenemos en los temas de paradiplomacia es que es muy fácil llevarlos a la práctica, ¿sí? Entonces, yo les cuento una anécdota hace muchos años. Yo tuve un semillero de investigación en temas de cooperación descentralizada por 10 años. Y bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero digamos, dentro del quehacer docente es muy difícil uno atraer y mantener a los estudiantes en los grupos de semilleros de investigación, ¿no? Y entonces mis compañeros me decían, pero a ver, usted lleva 10 años, Denise, con un semillero en cooperación descentralizada, pasan generaciones y usted sigue con el semillero y no ha parado, ¿cómo lo hace? Y yo les decía, yo lo que creo es que el éxito de estos temas está justamente en el desarrollar esas competencias, en el saber hacer. Porque los chicos, en especial los de relaciones internacionales, evidencian que en efecto esto puede ser una ruta laboral a futuro. Y pueden evidenciar cómo podemos llevar estos temas de internacionalización, o sea, cómo podemos aportar desde la academia a los procesos de políticas públicas o de gestión pública en estos temas, ¿sí? Entonces creo que eso es como el gran trabajo que tenemos que seguir haciendo, digamos, un poco de concientización y sensibilización para los estudiantes, porque además eso también promueve mucho el tema de la profesionalización, que creo que es algo que es fundamental en este momento, ¿no? O sea, es fundamental seguir promoviendo la profesionalización para evitar lo que yo les decía ahora, como para sobrepasar un poco esa mercantilización, especialmente cuando se habla de cooperación descentralizada, ¿no? Y por último, yo lo que creo es que indudablemente hay que seguir promoviendo y fomentando las redes de conocimiento. Creo que eso es fundamental porque, digamos, esta iniciativa de REPID ha sido, tengo que confesarlo, ha sido maravillosa para mí. No sé si a algunas de ustedes, de mis colegas, les ha pasado. Hasta hace algunos años yo me sentía, como en Colombia no hay tanta construcción de conocimientos sobre estos temas, yo me sentía un poco sola, ¿no? Y sentía que estaba hablando sobre temas que nadie entendía, ¿no? Que nadie me entendía, y como, ¿sí? Claro, cuando empiezo a conocer personas que hablan como mi mismo idioma, y además me encuentro con REPID, y conformamos REPID en diciembre, bueno, eso fue un poco como música para mis oídos, ¿no? Sentir que a través de la red podemos intercambiar conocimientos y podemos seguir concientizando y sensibilizando sobre estos temas. Entonces, yo creo que en el marco de todo esto, la gran apuesta en este momento es promover justamente esas redes de conocimiento internacional para que este tema se siga posicionando mucho más desde la academia. Perfecto, profesora Denise. Sí, yo estaba realmente intentando enumerar en mi cabeza también cómo estamos haciendo en la UNILA, en la carrera de Relaciones Internacionales. Tener una parcería entre el equipo de docentes me pareció, para mí está siendo muy importante también. Tenemos profesora Suelen Mayara, que es una gran parcera, y REPID nos da una fuerza y conexiones que sin duda ya empieza a crear efectivamente esta red epistémica, esta comunidad epistémica, ¿sí? Y esto sin duda nos hace hacer todo esto con más calidad, más motivación y conectados en red. Bien, estamos en el cierre del webinar y nos gustaría abrir para 2 minutos de cierre para las perspectivas en términos de la docencia en paradiplomacia, ¿sí? Entonces, ¿cómo miren los horizontes? ¿Qué les gustaría de concretizar? ¿Qué les parece que está en los próximos pasos en este desafío? Solo pido 2 minutos entonces, gracias. Bien, yo creo que como desafío es continuar este camino, que lo más difícil es empezarlo, y eso ya lo hicimos. Seguir
conectándonos con otros académicos, tanto de Chile como de América Latina, sobre todo. Yo no participé en REPIT porque el año pasado tenía todo listo para el viaje, pero se puso un poquito complicado Chile en el mes de octubre, así que fue difícil viajar, pero compartiendo siempre la visión y misión que REPIT ha adoptado para sí. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad, también un poco como decía Denise, para no sentir uno que está hablando sola, porque también uno se sintió en un momento hablando solo. Imagínense usted hablar esto además en una facultad de Derecho tan tradicional, y que ve el Jus Tractatum, y que solo los estados pueden celebrar relaciones internacionales. O sea, yo estaba hablando chino en un momento. Entonces, bueno, nada, sentirse acompañado además, porque las experiencias yo estoy segura que han sido súper parecidas. Lo fue en Europa, lo fue en Estados Unidos en sus comienzos, ahora lo estamos viviendo nosotros, pero con un camino ya recorrido por aquellos que partieron y que nosotros lo podemos ir tomando. Así es que creo que hay que seguir con esto, con el trabajo colaborativo, compartiendo experiencias. Tenemos ahí en REPIT una gran, digamos, referente como para poder hacerlo, y el desafío a mí, así pensando en largo, es que nuestra nueva constitución empiece a darse cuenta que la dimensión internacional en el desarrollo de las regiones no va contra el centro, complementa la política exterior, es consensual, no es competitiva, no es contradictoria. Aquí no hay nadie está planteando la protodiplomacia como una forma de, no, al contrario, está dentro del modelo de desarrollo de la región, y la descentralización en Chile incluye también descentralización con confianza en que las regiones pueden hacer algo. Y el segundo desafío, que la clase política se lo tome en serio, porque creo que nuestros grandes enemigos es esa clase política, desde los gobernadores, concejales, intendentes, que toman esto como una forma de turismo y no se toman en serio el valor que tiene la paradiplomacia para el desarrollo local. Y lo que aparece en los diarios, lo que aparece en las noticias, son las malas prácticas y no las buenas prácticas. Entonces ahí tenemos también un gran, entre comillas, enemigo adversario que también hay que combatir, las malas prácticas de nuestros propios políticos. Eso. Perfecto. Muchas gracias, profesora Paulina. Volvemos la palabra a profesora Viviana para su última participación con 2 minutos. Gracias. Gracias, Gustavo. Creo que al igual que Paulina, yo retomaría el asunto de la red, porque creo que al final el trabajo en red nos ha dado resultados bastante interesantes en muy corto tiempo. Es decir, que al final cuando nos unimos sobre una misma causa, creo que empiezan a salir muchos elementos que nos aportan desde nuestras trincheras, ya sea de manera institucional, ya sea en la práctica política, ya sea en la generación del conocimiento, lo hemos visto. O sea, es una realidad que es latente, es necesario consolidar una comunidad epistémica como la que hemos empezado a trabajar. Eso creo que estoy de acuerdo totalmente. Y desde mi trinchera como programa de posgrado, creo que la segunda cosa es consolidarnos, ¿no? Porque al final somos bastante nuevecitos, ¿no? 2017 al 2020 creo que hemos aprendido tanto y nos ha llegado como una bocanada de aire impresionante, que a veces hay muchas cosas que no hemos podido procesar todavía. Entonces creo que lo primero también sería consolidarnos y incrementar, colaborar con incrementar la red con todos estos expertos que estamos formando en estos temas, que también gradualmente buscaremos que se empiecen a incorporar en estos espacios de acción, ¿no? Que esta parte también es muy importante, no solo formar el recurso humano, sino que se incorporen en la práctica política, los que ya están, que lo proyectan lo que están aprendiendo, y los que no están, que se vayan incorporando, y entonces esto de alguna manera va a volver a retomar muchos elementos. En Jalisco hemos tenido épocas muy prósperas de acción internacional, pero también hemos tenido momentos de bache, momentos oscuros, momentos de cambios de gobierno, y a nivel nacional ha sido lo mismo, pero una de las cosas que se ha dado mucho es que han resurgido otras entidades, otros actores, y eso de alguna manera ha generado un balance en la dinámica constante. Entonces a nosotros nos toca ir incorporando a todos estos futuros expertos
y que operen, y entonces empezar a ver ya resultados también prácticos, ¿no? En la realidad que está vinculada con la cooperación internacional, con la internacionalización del territorio, con las relaciones internacionales de gobiernos y actores locales, como bien lo dice Paulina, la multiplicidad, como ya sabemos, de visión conceptual que de alguna manera todos vamos abonando a lo mismo, ¿no? Muchas gracias, profesora Viviana. Profesora Denise, su mirada al futuro. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea pues Paulina y Viviana. Y yo sí, pues insisto mucho, y me perdonan si soy tan insistente en el tema muy de llevar estos temas a la práctica, ¿no? Yo creo que sí todo seguir trabajando el tema de la sensibilización, de la capacitación. A veces sí sentimos que sobresaturamos un poco con el tema de la sensibilización y la capacitación, ¿no? Y que en algunas ocasiones hay que llevar mucho más a, por ejemplo, sensibilizamos a los gobiernos locales sobre cuál es el contexto de la internacionalización, por qué podría ser importante para un territorio, pero al final la gran pregunta que siempre se hace en estos gobiernos es, bueno, ¿cómo yo lo bajo a mi agenda local? ¿Cómo esto lo traduzco o lo instrumentalizo un poco, ¿no? Entonces, yo sí creo que uno de los grandes desafíos en los que tenemos que seguir trabajando es, y pensando un poco en la academia, pues, es que cómo las universidades, desde nuestra responsabilidad social universitaria, logremos o sigamos promoviendo ese acercamiento con los gobiernos locales para poder acompañarlos en estos procesos, ¿sí? Desde, por ejemplo, desde nuestra función sustantiva de proyección social, cómo podemos acompañarlos en la sensibilización, incluso en la profesionalización. ¿Por qué? Porque digamos, el tema de los estudiantes como practicantes, donde se promuevan, digamos que un pasante promueva mucho estos temas en un gobierno local, me parece que es fundamental para que aporte, para que se vea justamente cómo estamos aportando también a la profesionalización de estos procesos desde los gobiernos locales. Y también debo decirles que, digamos, en esto a mí me gusta, y soy una defensora de las instituciones, ¿no? Y soy una defensora además de institucionalizar o de fomentar la institucionalización de estos procesos. Y de ahí también el aporte que desde la academia podemos hacer para acompañar a los gobiernos locales, no solo sensibilizándolos en estos temas, sino además acompañándolos en sus procesos de institucionalización. Porque finalmente, y como lo hemos mencionado, estos procesos finalmente se materializan a través de planes, programas y proyectos, oportunidad de mejora que, por lo menos en el caso colombiano, tienen algunos de los gobiernos locales, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor que acompañarlos desde la academia en sus procesos de institucionalización de su acción internacional? Porque sabemos que detrás de la institucionalización, por ejemplo, está algo que es fundamental, el liderazgo y la voluntad política, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacerle comprender a un gobierno local la importancia de la internacionalización o las oportunidades que tienen estos procesos? Pero además, ¿cómo hacerle comprender que cuando se promueve la institucionalización, y con esto no estoy diciendo que monten grandes campos organizacionales, no, sino cuando se promueve la internacionalización, la institucionalización, perdón, desde la planeación, desde el establecimiento de rutas estratégicas, del establecimiento de visiones de lo internacional de su territorio, eso genera continuidad. Pero además, cuando se promueve la institucionalización, también se piensa en la construcción colectiva, ¿verdad? Entonces, si son procesos de planeación participativa, entonces son procesos que van a permanecer en el tiempo y no van a estar muy condicionados al gobierno de turno. Por eso un poco creo que es súper importante que desde la academia acompañemos y fomentemos procesos de institucionalización de la acción exterior, o la acción internacional más bien, de los gobiernos subnacionales. Perfecto. Muchas gracias, profesora Denise. Bueno, a mí me resta decir que fue un placer estar con ustedes y comprender que estamos como si fuera una misma embarcación, ¿sí? Cruzando los desafíos muy compartidos, muy similares, pero con fuerza para hacer, ¿sí? Repito, la consolidación también
de la red que habló profesora Viviana, y con la fuerza y la persistencia que habló Paulina, y esta conexión entre local y global, ¿sí? Esta traducción de las cuestiones globales al local y como agentes de desarrollo, ¿sí? Que habló profesora Denise. Entonces, hablamos profesora Paulina desde Chile, Viviana desde México, Denise en Colombia, yo de Brasil, y vuelvo a Asunción con Nahuel Odoni. Muchas gracias y fue una satisfacción estar con ustedes. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu moderación, y muchísimas gracias a Paulina, a Viviana y a Denise por sus intervenciones. En lo personal me parece que ha sido un webinario riquísimo, en donde han hecho las tres grandísimos aportes a las discusiones que nosotros estamos tratando de incentivar desde esta comunidad epistémica, que es la REPID, la Red de Expertos en Internacionalización y Paradiplomacia. Hay algunos elementos que a mí me parecen fundamentales resaltar para que los consideremos internamente como externamente para próximos encuentros, y de paso voy a aprovechar también sobre el final de mi intervención para invitarles a participar en nuestro próximo webinario. Yo creo que hay una cuestión que está muy clara, que quizás sobre el término paradiplomacia hay algunas dudas, pero no sobre el concepto. Y creo que todos estamos en claro en la importancia que tiene este concepto de fortalecer la dimensión internacional de los gobiernos locales y regionales, y que, bueno, técnicamente, académicamente hablaremos de paradiplomacia, cuando hay que hablar con otros socios hablaremos de internacionalización territorial. Al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo y estamos construyendo solidez en la misma idea, que es fortalecer la dimensión internacional de nuestras autoridades subnacionales o nuestros gobiernos no centrales o subestatales. Hay otra cuestión que a mí me pareció sumamente interesante, que la pusieron en relieve las tres, que tiene que ver con la diferente identidad que tienen los internacionalistas o aquellos profesionales que se vinculan con la paradiplomacia, ¿no? Que hay una característica especial que de alguna manera se sintetiza en esa afirmación que hizo Denise tan contundente, que es que somos profesionales del desarrollo. Entonces yo creo que aquellas personas que estamos interesados en estudiar la paradiplomacia no estamos buscando más que visibilizar algunos intereses que a lo largo del tiempo han quedado invisibilizados por construcciones históricas, por perspectivas top-down, y visibilizar otras dinámicas, visibilizar otras características que tienen los territorios, porque creemos que haciendo este ejercicio apostamos al desarrollo y aportamos a una construcción colectiva del desarrollo. Entonces yo creo que es muy importante subrayar esta idea de constituir profesionales del desarrollo que parten de la comprensión del territorio para comprender su mundo. Si no logramos comprender nuestro territorio inmediato, las dinámicas que caracterizan a este territorio inmediato, evidentemente vamos a tener seguramente algunas dificultades de comprender el mundo. Yo creo que hay otras cuestiones que se mencionaron que son sumamente importantes, y acá quiero poner en valor el programa de la maestría en Relaciones Internacionales de los gobiernos y los actores locales, en donde ser pioneros desde un lugar que no está en el centro de decisión de nuestros contextos nacionales, evidentemente es un desafío mayor. De hecho, nosotros con una colega que también forma parte de la REPID, de Estela Yuste, estamos hablando sobre el concepto de la doble periferia y cómo entender la paradiplomacia de aquellos gobiernos locales y regionales que tienen una condición de doble periferia, es decir, que son periféricos de estados que forman parte de lo que se entendería como periferia dentro de la concepción más cepalina o de la teoría de la dependencia. Entonces, evidentemente, si bien, por supuesto, no es el caso de Jalisco, no es un estado periférico en el contexto mexicano, sin lugar a dudas esto conllevó una serie de desafíos mayores para que hoy sean pioneros con el programa que están dictando desde la Universidad de Guadalajara, y ha sido para un honor personal y para todos los que formamos parte de REPID vincularnos profesionalmente y ayudar en la creación y el desarrollo de este programa, que nos parece sumamente válido, no solo para México, sino también para toda América Latina, y que ojalá puedan también construirse puentes de cooperación con otras universidades
para diseñar programas similares en otros contextos de nuestra región. Evidentemente hay un desafío sumamente importante que tiene que ver con la profesionalización de la paradiplomacia. Cuando uno analiza los propios informes que han llevado adelante las redes de gobiernos locales, el acento está puesto en la profesionalización, y para fortalecer la profesionalización hay algunas cuestiones que podemos hacer. Uno, el trabajo en red y compartir conocimiento y construir conocimiento desde los espacios, las comunidades epistémicas, y creo que en esa línea se va fusionando y creciendo poco a poco la REPID con sus distintos socios. Hay una tarea todavía muy fuerte de acompañar la profesionalización al interior de los gobiernos locales, y esto por supuesto también se vincula con la última intervención que realizaba Denise, vinculada a la institucionalización, ¿no? Cómo a medida que fortalecemos el ejercicio de profesionalización, también esto tiene una derivada sobre la posible institucionalización de las oficinas de cooperación internacional o de desarrollo internacional o de relaciones internacionales al interior de los distintos gobiernos locales y regionales. Por último, quiero reafirmar una idea que estamos llevando adelante desde REPID, que es una serie de estudios sobre la curricularización de la paradiplomacia, entender un poco más, con más detalle, cómo la paradiplomacia ha entrado a ser estudiada de las carreras de grado y de posgrado vinculadas a las relaciones internacionales, pero no solo las relaciones internacionales, porque las tres personas que hicieron uso de la palabra, nuestras tres grandes investigadoras y profesoras, hicieron un llamado a la multidisciplina y a la característica que tiene esta multidisciplinariedad del estudio de la paradiplomacia. Entonces, a veces no se curriculariza directamente en el área de relaciones internacionales, pero aparece en una maestría vinculada a la administración pública o a la gestión del territorio, y esto también tiene que ser de alguna manera abordado por nosotros. Así que en este ejercicio estamos tejiendo alianzas con Paulina Astroza y Mariano Álvarez en Chile, con Viviana Ávila y Rey Freddy Lara en México, e iremos seguramente extendiéndonos sobre el resto del continente, en Colombia con Denise, con Gustavo, en Brasil, que es un continente en sí mismo, y tenemos que un poco pensar cómo vamos a avanzar en ese ejercicio. Sin más, quiero recordarles que el año pasado el lema del Día Mundial de los Docentes fue Jóvenes Docentes, el futuro de la profesión. Interesante puente con nuestro próximo webinario, que se llevará a cabo el 29 de octubre con la participación de jóvenes estudiantes y jóvenes docentes que se dedican al estudio de la paradiplomacia. Paradiplomacia y juventudes, la heterogeneidad como alternativa al discurso homogeneizador dominante, será el próximo webinario organizado por la REPID en conjunto con la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Querétaro en México, y con el apoyo de la Maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y los Actores Locales y paradiplomacia.org. Reitero, tendrá lugar el 29 de octubre por el mismo canal de YouTube, así que por favor les pido, las y los invito a que se suscriban al canal de YouTube de REPID, que visiten también nuestro sitio web, que es www.repid.site, y que nos sigan en nuestras redes sociales, especialmente en Twitter, en @eparadiplomacia, para mantenerse informados de los próximos webinarios que vamos a estar organizando. Así que muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado en este espacio, y nos volvemos a encontrar el 29 de octubre, así que las y los esperamos. Un fuerte abrazo. Chao, gracias.